Hermanos, bienvenidos al canal de la Iglesia Torrefuerte. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes y para sus familias. Vamos a la palabra del Señor. Quiero compartirles el verdadero bautismo. Vamos ahí en Mateo 16, 13. Dice así la palabra, San Mateo 16, 13. Dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, unos Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Quiero compartirles el verdadero bautismo, el bautismo que salva. Y quiero decirles que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro que a él le iban a ser entregadas las llaves para que inaugurara por primera vez la iglesia. Y le dice: a ti te daré las llaves. Es futuro. Todavía no estaba la iglesia, pero iban a ser en algún momento. Entonces ahí en el capítulo 2 de Hechos, están reunidos en el templo, en el aposento alto. En ese momento reciben el poder del Espíritu Santo. Estaban hablando en diferente tipo de lenguas, porque en ese momento recibieron ese poder maravilloso que por primera vez lo recibía el ser humano, y estaban hablando en lenguas, y la gente que venía de fuera se sorprendía de que hablaban en diferente tipo de idioma. Entonces se sorprendieron, y entonces Pedro les comienza a dar el mensaje, y ese mensaje se llama el primer discurso. Les habla de cómo Jesús comenzó su carrera, cómo murió, cómo resucitó y cómo podemos ser salvos. Y entonces les declaró: arrepentíos. Allí usó las llaves por primera vez para la iglesia. Les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso está en Hechos 2:38. Y los primeros que fueron bautizados ahí fueron los judíos. En el capítulo 8 de Hechos habla de otro grupo de creyentes que eran los samaritanos. Dice la palabra del Señor que Felipe fue a predicar ahí a Samaria, y dice que el pueblo recibió la palabra de Dios. Pero ¿qué tuvieron que hacer cuando creyeron la palabra del Señor? Tuvieron que traer a Pedro. ¿Para qué? Para que los bautizara. En ese momento, cuando fueron bautizados, oró por ellos Pedro, y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Él le llevó, ya vemos a los judíos, ya vemos a los samaritanos en 8:15 al 16 de Hechos, y ahora les estaba llevando un mensaje a los gentiles. En capítulo 10
En el capítulo 10 ustedes conocen bien la historia acerca de Pedro y Cornelio. Cómo Cornelio recibió una revelación de un ángel y Pedro del Espíritu Santo. Cuando uno no es creyente, Dios le habla por medio de un ángel, pero cuando uno ya es creyente, le habla por medio del Espíritu Santo. Y ya estaban preparadas también las llaves para que las llevara ¿a quién? A los gentiles. Entonces Pedro les da el discurso, llega a la casa de Cornelio, dice que en ese momento cuando Pedro les estaba hablando la palabra de Dios, en ese momento dice en plena palabra de Dios que cayó el poder del Espíritu Santo sobre los gentiles. Sobre los gentiles empezaron a hablar en lenguas, los judíos que iban con ellos eran testigos y entonces Pedro les declaró, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo que los judíos y que los samaritanos? Tenemos que bautizarlos de la misma manera, ellos que han recibido el poder del Espíritu Santo. Y ahí en los versículos 45 y 48 del capítulo 10 de Hechos, dice que Pedro los bautizó en el nombre de Jesús. Ahí vemos las llaves que usó Pedro para los judíos, para los samaritanos y para los gentiles. En otra ocasión, Pablo, ya es otro apóstol, el apóstol Pablo, llega en el capítulo 19 de Hechos, ahí a la ciudad llamada Éfeso. Y habían unos discípulos, unos creyentes de Juan, y les hace una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera sabíamos que hay Espíritu Santo. Bueno, ¿en qué bautismo fueron bautizados? En el bautismo de Juan, le respondieron. Dijo, ese bautismo solamente era para arrepentimiento. Pero Jesús mismo les dijo, pero hay uno hay uno que viene tras de mí. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Dice que en ese momento Pablo los bautizó en el nombre de Jesús y recibieron el don del Espíritu Santo. Y pasó algo también importante para la conversión de Pablo. Pablo, cuando es detenido, ahí en el capítulo 22, es detenido por las autoridades de ese lugar. Algo cambió en la vida de Pablo, porque Ananías va a orar por él. Y entonces, ¿por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Saulo se llamó al principio, perseguía a la iglesia. Y entonces, en ese momento, el Señor se le apareció como una luz brillante en el camino y Pablo se quedó ciego. Y lo llevaron a su casa y ahí estuvo por unos días. Entonces Ananías fue a orar por él. En el momento que Ananías oró por Pablo, Pablo recibió la vista y recibió el poder del Espíritu Santo. Pero le hizo una invitación Ananías a Pablo. Le dijo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Desde ese momento la vida de Pablo comenzó a cambiar. La vida de Pablo comenzó a ser diferente. Empezó a ser cristiano. Empezó a invocar el nombre de Jesús. Empezó a predicar de Jesús. Y ganaba 3,000, 5,000, 2,000 gentes a donde quiera que iba. Así que, hermano y hermana, si usted no ha sido bautizado o está bautizado en el bautismo incorrecto, lo invitamos como Iglesia Torrefuerte a que lo haga en el bautismo correcto, en el nombre del Señor Jesucristo, recibiendo el mandato que le dio el Señor Jesucristo a Pedro de llevarle las llaves a todos los judíos, samaritanos y gentiles. Este es el mensaje que yo les traigo, es el mensaje del Señor Jesucristo. Vamos a invitar a nuestros hijos, si ya son adolescentes, si ya son jóvenes, que también se bauticen en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y que reciban el poder del Espíritu Santo. Amén, que el Señor Jesucristo los bendiga y seguimos adelante en las buenas y en las malas alabando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los bendiga.